En 1527 ocurrió algo que sacudió los cimientos del mundo. La ciudad eterna, Roma, fue saqueada de una forma brutal y despiadada por un ejército que estaba completamente fuera de control. Fue un shock total. Pero a ver, esto no fue un acto aislado, no surgió de la nada. Fue la culminación de una cadena increíble de decisiones políticas arriesgadas, de un liderazgo que se vino abajo y, por qué no decirlo, de una mala suerte espectacular. Así que en este análisis vamos a desglosar, hecho por hecho, cómo se llegó a esta catástrofe. Para entender todo este lío, vamos a seguir este camino. Veremos cómo lo que empezó como un complejo juego de poder entre reyes y papas, una especie de partida de ajedrez a escala europea, se descontroló hasta convertirse en uno de los sucesos más salvajes de la historia. Bueno, pues para empezar, es fundamental que nos pongamos en situación. El saqueo de Roma no ocurrió en el vacío. Fue en realidad la consecuencia directa de un conflicto mucho más grande que llevaba décadas cocinándose y que había convertido a Italia en el tablero de juego de toda Europa. Imaginen la situación. Durante décadas, las dos familias, las dos dinastías más poderosas de Europa, los Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico y los Valois de Francia, estaban metidos en una lucha a muerte por el control de Italia. Y el gran premio, la joya de la corona, era el Ducado de Milán, un territorio riquísimo y sobre todo estratégicamente vital. Quien controlaba Milán controlaba la puerta de entrada a la península, era el epicentro de todo. Y claro, en medio de este choque de gigantes aparece una figura clave que va a tomar una serie de decisiones que, resultaron ser fatales. Hablemos de la arriesgadísima apuesta del Papa Clemente VII. La clave aquí es entender qué movía al Papa. Clemente VII, que pertenecía a la poderosa familia Medici, estaba literalmente aterrorizado ante la idea de que una sola potencia, ya fuera Francia o el imperio de Carlos V, dominara por completo Italia. Esto lo llevó a jugar a dos bandas constantemente, a cambiar de bando, en un intento desesperado por mantener un frágil equilibrio de poder. Fijaos en esta cronología, porque es una auténtica locura. Primero, en diciembre de 1524, se alía con Francia. Unos meses después, en febrero de 1525, el emperador Carlos V destroza a los franceses en Pavía y captura a su rey. ¿Qué hace el Papa? Entra en pánico. Al año siguiente, temiendo el inmenso poder del emperador, da un giro de 180 grados y forma una nueva alianza, esta vez en contra de Carlos, una apuesta muy peligrosa. Y esta no es una opinión moderna. Un historiador de la época, Francesco Guicciardini, que de hecho trabajaba para el propio Papa, lo describió perfectamente. Dijo que era un hombre gobernado por el miedo, un líder paralizado por la indecisión. Esta forma de ser hacía que su desafío al hombre más poderoso de Europa fuera, si cabe, todavía más temerario. Bueno, pues como se pueden imaginar, estas decisiones tuvieron consecuencias. Las acciones del Papa provocaron una respuesta del emperador, pero la fuerza que éste desató sobre Italia pronto se convertiría en un monstruo imposible de controlar por nadie. El ejército imperial en Italia era, literalmente, un barril de pólvora. Estaba formado por una mezcla explosiva: mercenarios alemanes, los famosos Lanzknechts, y veteranos soldados españoles, gente muy dura. El problema es que llevaban meses sin cobrar un duro, estaban al borde del motín. Su única lealtad era con sus comandantes directos y, sobre todo, con la promesa de conseguir un buen botín. Y entonces el liderazgo sencillamente se desmoronó. Primero, el ejército se amotira porque no les pagan. Segundo, su comandante más respetado, George von Frundsberg, intentando calmarlos, sufre un derrame cerebral masivo y queda fuera de juego. Y de repente, al mando de esta horda enfurecida se queda Carlos de Borbón, un noble francés que había traicionado a su rey y que ya no tenía nada que perder. El caos estaba servido. Con el liderazgo hecho añicos, este ejército ya no era un ejército. Se había convertido en otra cosa, una fuerza de la naturaleza, imparable, que empezó a marchar hacia el sur con una sola idea, un solo destino en la cabeza. Hubo un último intento, a la desesperada, de frenarlos. Se les ofreció una tregua a cambio de 60.000 ducados. Para un ejército de miles de hombres, esa cantidad era un insulto. Los soldados lo consideraron una simple propina, una burla. Tan enfadados estaban que asaltaron la tienda de su propio comandante, dejando muy claro que por esa miseria no se iban a detener. Y por si fuera poco, la mala suerte entra en juego de una forma increíble. Lo que sigue es una cascada de catastróficas desdichas. Los soldados amotinados fuerzan la marcha hacia el sur. Un convoy con un montón de dinero para pagarles es emboscado por el camino y nunca llega. Cada intento de negociar fracasa. Y con cada fracaso el ejército se volvía más y más desesperado, fijando su objetivo en el premio gordo, las riquezas de Roma. Y aquí llega el error definitivo, el que sella el destino de Roma. Justo en el momento en que ese ejército hambriento, sin paga y fuera de control, marcha directamente hacia él, el Papa,
Para ahorrar dinero, decide disolver sus últimas defensas. ¿Por qué? Porque confiaba en una tregua que en la práctica ya no existía. Y así llegamos al acto final. Al asalto a Roma, al día más largo de la ciudad. La mañana del ataque ocurre algo que parece sacado de una película. Una niebla increíblemente densa, algo rarísimo, cae sobre la ciudad. La consecuencia, los cañones del castillo de Sant'Angelo, la principal defensa de artillería de Roma, quedaron completamente inutilizados. No veían nada. Otro golpe de mala suerte para la ciudad. Y justo en los primeros momentos de la batalla, la última pizca de control que podía quedar desaparece. Carlos de Borbón, el comandante nominal del ejército, cae muerto por un disparo. En ese instante se rompió el último hilo de autoridad. Ya no había absolutamente nadie que pudiera detenerlos. Tenemos el testimonio de uno de los capitanes de ese ejército, Sebastian Sertlen, y lo que escribió en su diario es simplemente escalofriante por su frialdad. Dice: «Tomamos Roma al asalto, matamos a más de 6.000 hombres, saqueamos toda la ciudad y nos comportamos de forma extraña». ¿De forma extraña? Una forma verdaderamente increíble de describir la brutalidad que se desató. Con su líder muerto, la furia de los soldados se desató por completo. Ya no había freno, asaltaron las murallas y las rompieron. La Guardia Suiza del Papa, en una última y heroica defensa, fue aniquilada casi por completo. La ciudad estaba perdida. En el último momento, el Papa Clemente VII consiguió huir por un pasadizo secreto y refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. Se salvó por los pelos. Al caer la noche, se dio la señal. Unos redobles de tambor sonaron por toda Roma. Era el aviso de que el poco mando que quedaba renunciaba oficialmente a su autoridad. La ciudad, sus tesoros y su gente fueron entregados por completo a la merced de un ejército sin líder, sin paga y consumido por la sed de venganza y botín. El saqueo de Roma queda así como un testimonio brutal de cómo las ambiciones políticas, los fallos de liderazgo y el más puro y simple azar pueden combinarse para crear una catástrofe de proporciones históricas. Y al final nos deja con una pregunta que sigue resonando a través del tiempo. ¿Fue todo una increíble serie de trágicas coincidencias o era simplemente el precio inevitable de la guerra?